El mezcal quemaba mi garganta mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la cantina como puños desesperados. Era mi tercera copa, pero el viejo Esteban ya iba por la octava y sus manos seguían firmes como raíces de roble. ¿Conoce el bosque de los susurros, ingeniero? Preguntó de repente, sus ojos nublados fijos en las sombras que bailaban en el rincón más oscuro del local. Yo era Enrique Valdés, ingeniero forestal con 15 años de experiencia recorriendo los bosques más remotos de México. Había venido a San Miguel siguiendo reportes extraños sobre la Reserva Natural número 347, donde ya habían renunciado 5 guardabosques en los últimos 2 años. He oído hablar de él, respondí, fingiendo desinterés mientras observaba cómo el alcohol hacía temblar la luz de las velas sobre nuestras copas. Dicen que los guardias no duran ni una semana. Esteban soltó una risa seca que sonó como hojas muertas arrastradas por el viento. Los guardias, murmuró. Esos son los afortunados. Los que pudieron salir. La cantina estaba casi vacía. Solo nosotros dos, el cantinero que dormitaba tras la barra, y una pareja de jóvenes que cuchicheaban en una mesa del fondo. Pero cuando Esteban comenzó a hablar del bosque, incluso ellos se callaron, como si las palabras tuvieran poder para atraer cosas indeseadas. Mi hermano Rodolfo desapareció ahí hace 35 años, continuó, su voz bajando hasta convertirse en un susurro áspero. Iba de cacería con otros 4 hombres. Solo uno regresó, y llegó corriendo, gritando como loco, con el pelo completamente blanco aunque tenía apenas 25 años. ¿Qué decía? Pregunté, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la tormenta de afuera. Que el bosque los llamaba por sus nombres. Que había un árbol grande, más grande que una iglesia, que respiraba como un animal. Que Rodolfo y los otros caminaron hacia él como sonámbulos y se perdieron entre las raíces. El cantinero se despertó sobresaltado, como si hubiera sentido algo en el aire. Me miró con ojos preocupados y negó ligeramente con la cabeza. Pero yo ya estaba enganchado. En 15 años de carrera, había visto de todo, incendios forestales, deslaves, ataques de animales. Pero nunca un bosque que hiciera huir sistemáticamente a guardias entrenados. ¿Dónde exactamente? Pregunté. Esteban sonrió, pero no había humor en esa expresión. Solo una tristeza profunda como un pozo sin fondo. Ah, ingeniero. Ya lo veo en sus ojos. Es usted de los que necesitan ver para creer, ¿verdad? Como mi Rodolfo. Como todos los que no regresan. Salí de San Miguel la mañana siguiente con mi camioneta cargada de equipo, tienda de campaña, herramientas de medición, cámara fotográfica profesional, GPS, radio satelital y una motosierra. Nunca se sabe cuándo uno puede necesitar despejar un sendero. El viaje hasta el bosque tomó 3 horas por caminos cada vez más angostos y deteriorados. Pasé 2 puestos de control abandonados, con las casetas cubiertas de grafiti y maleza. Los últimos 5 kilómetros tuve que hacerlos a pie, cargando mi equipo por un sendero que parecía cerrarse más con cada paso. Cuando finalmente llegué al límite oficial de la reserva, me detuve en seco. El cambio era dramático. Un paso atrás, el bosque era normal, pinos jóvenes, arbustos típicos de montaña, el canto de pájaros y el zumbido de insectos. Un paso adelante, y era como entrar a otro mundo. Los árboles eran enormes, centenarios, con troncos tan anchos que se perdían en las sombras. El aire era más denso, cargado de una humedad que se pegaba a la piel como sudor frío. Y el silencio. Dios mío, el silencio. No era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que devoraba todos los ruidos naturales. Mis pisadas sonaban amortiguadas, como si caminara sobre una alfombra gruesa en lugar de tierra y hojas secas. Establecí mi campamento en un claro cerca del sendero principal, dominado por un pino gigantesco que debía tener al menos 500 años. Su tronco era tan masivo que parecía más una pequeña colina cubierta de corteza que un árbol. Sus raíces sobresalían de la tierra como serpientes petrificadas, creando pequeñas cuevas y túneles por donde apenas cabría un niño. Mientras montaba mi tienda, no pude evitar sentir que algo me observaba desde las alturas. Cada vez que alzaba la vista hacia las copas, creía ver movimiento entre las sombras, pero cuando enfocaba la mirada, solo encontraba ramas meciéndose sin viento. Esa primera tarde tomé fotografías y mediciones básicas. El pino gigante tenía un diámetro de casi 8 metros, el más grande que había visto en mi vida. Su corteza era extrañamente lisa en algunas secciones, como si hubiera sido pulida por manos humanas a lo largo de los siglos. Cuando presioné mi oído contra el tronco para escuchar si había cavidades internas, juré que podía oír algo parecido a un latido muy lento y profundo. La temperatura comenzó a bajar abruptamente después del atardecer. Para las 8 de la noche, mi aliento ya se condensaba en pequeñas nubes blancas. Encendí una fogata cerca de mi tienda, pero las llamas parecían más débiles de lo normal, como si el aire mismo fuera renuente a alimentar el fuego. Cené una lata de frijoles calientes y me metí en mi saco de dormir temprano, exhausto por el viaje y la tensión del día. Pero el sueño no llegó fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, tenía la sensación de que alguien se acercaba sigilosamente a mi tienda. Varias veces salí con la linterna, pero nunca encontré nada más que oscuridad y el perfil intimidante del pino gigante recortado contra las estrellas. Finalmente me quedé dormido arrullado por lo que creí que era el viento entre las hojas.
Me desperté a las 3:17 de la mañana con la certeza absoluta de que alguien había pronunciado mi nombre. La pantalla digital de mi reloj brillaba como un ojo verde en la oscuridad de la tienda. Afuera, el fuego de mi fogata se había reducido a brasas moribundas que apenas iluminaban 1 metro alrededor. Pero había algo más, un murmullo constante y bajo, como una conversación mantenida en secreto. Al principio pensé que eran otros campistas, aunque era extraño encontrar a alguien más en un lugar tan remoto. Salí de la tienda con cuidado, tratando de no hacer ruido. La temperatura había bajado aún más, podía ver mi aliento formando nubes densas en el aire helado. El murmullo venía del pino gigante. Me acerqué con la linterna apagada, usando solo la luz de las estrellas para guiarme. Mientras más me acercaba al árbol, más claro se volvía el sonido. No era una sola voz, sino muchas, superpuestas como un coro desafinado. Hablaban en español, pero las palabras llegaban distorsionadas, como si vinieran de muy lejos o de muy adentro. Ven, acércate, necesitamos ayuda. No puedes irte, nadie puede irse. El árbol tiene hambre, siempre tiene hambre. Y entonces, claro como una campana en la noche, escuché mi propio nombre. Enrique. Enrique Valdés, ingeniero forestal, hemos estado esperándote. Se me erizó cada cabello del cuerpo. Retrocedí hacia mi tienda, tropezando con las raíces que sobresalían del suelo. Pero cuando iluminé el tronco del pino con mi linterna, casi grito de terror. La corteza se movía. No era mi imaginación ni un truco de las sombras. Ondas lentas recorrían la superficie del árbol de abajo hacia arriba, como si algo gigantesco respirara debajo de la corteza. En algunos lugares, la madera parecía abultarse hacia afuera, formando formas que recordaban inquietantemente a rostros humanos presionando desde el interior. Los susurros se intensificaron, volviéndose más urgentes. No tengas miedo, no duele, es como dormir. Únete a nosotros, aquí estamos seguros, aquí estamos juntos para siempre. Tu familia te olvida, tus amigos te olvidan, pero nosotros nunca te olvidaremos. Corrí hacia mi tienda y me encerré dentro, cerrando la cremallera con manos temblorosas. Pero las voces no se detuvieron. Siguieron toda la noche, a veces alzándose hasta convertirse en gemidos desesperados, otras veces bajando hasta ser apenas un rumor que se filtraba en mis pesadillas fragmentadas. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tocaron la copa del pino, los susurros cesaron abruptamente, como si alguien hubiera apagado una radio. La luz del día me devolvió algo de cordura, pero no pudo borrar lo que había experimentado durante la noche. El pino gigante se veía normal bajo el sol matutino, imponente y antiguo, pero solo un árbol después de todo. Sin embargo, cuando me acerqué a examinarlo, encontré marcas extrañas en la corteza que no había notado el día anterior. Eran grabados, apenas visibles, como si alguien hubiera tallado letras y números con una herramienta tosca. Pude distinguir fechas, 1987, 1993, 2001, 2015. Y nombres, Miguel Santos, Rosa Delgado, familia Hernández. Algunos grabados estaban tan desgastados que era imposible leerlos, sugiriendo que databan de décadas atrás. Con creciente horror, me di cuenta de que esos nombres podrían corresponder a personas desaparecidas en la zona. Saqué mi libreta y comencé a documentar cada marca visible, fotografiándolas desde múltiples ángulos. Pero el descubrimiento más perturbador llegó cuando decidí explorar el área alrededor del árbol. Los había visto la noche anterior pero no les había prestado atención, pequeños montículos de tierra distribuidos en círculos concéntricos alrededor del pino, como si fueran plantas en un jardín macabro. Bajo la luz clara del día, conté al menos 30. Saqué mi pala plegable y comencé a excavar uno de los montículos más pequeños, a unos 10 metros del tronco. La tierra cedía fácilmente, demasiado fácilmente, como si hubiera sido removida recientemente. A medio metro de profundidad, mi pala chocó con algo duro. Era un hueso. Un fémur humano, blanqueado pero extrañamente bien preservado. Seguí cavando con manos temblorosas y encontré más huesos, costillas, vértebras, fragmentos de cráneo. No era un esqueleto completo, sino pedazos de diferentes personas mezclados sin orden aparente. Examiné otros montículos y encontré lo mismo en cada uno, restos humanos parciales, como si el árbol hubiera regurgitado los huesos de sus víctimas después de absorber todo lo demás. La magnitud del horror me golpeó como un puñetazo en el estómago. Este no era solo el sitio de una o dos muertes accidentales. Era un cementerio de décadas, quizás siglos. El pino gigante no era un árbol normal, era una trampa, un predador que había estado alimentándose de vida humana durante generaciones. Mientras reflexionaba sobre esta revelación terrible, escuché el rugido de un motor acercándose por el sendero. Mi corazón dio un salto de esperanza. Otras personas. Gente que podría ayudarme a comprender lo que estaba sucediendo, o al menos que podía testificar lo que había encontrado. Pero cuando los recién llegados emergieron del bosque, me di cuenta de que había cometido un error terrible. Eran 3 personas, 2 hombres y una mujer, todos vestidos con ropa de diferentes épocas. Uno de los hombres llevaba una camisa de cuadros desteñida y pantalones de pana que parecían de los años 70. La mujer vestía un huipil bordado y falda larga, como las campesinas de principios del siglo XX.
El tercer hombre tenía ropa más moderna, jeans y una sudadera que reconocí como del tipo que usaban los guardabosques. Pero lo más perturbador no era su ropa anacrónica. Era sus ojos. Todos tenían los ojos completamente blancos, sin pupila ni iris, como si estuvieran ciegos. Y cuando caminaban, sus pies no tocaban completamente el suelo. Se deslizaban a unos centímetros de la tierra, dejando apenas una impresión en las hojas secas. Ingeniero Valdés, dijo el hombre de la camisa de cuadros con voz que sonaba como viento a través de una cueva vacía. Lo hemos estado esperando. ¿Quiénes son ustedes? Logré articular, aunque mi garganta se había cerrado por el terror. Somos los que vinieron antes, respondió la mujer, su voz llevando el eco de siglos. Los que escucharon la llamada y no pudieron resistirse. Como usted no podrá resistirse. El guardabosques se acercó más. Ahora podía ver que tenía una herida horrible en el pecho, como si algo hubiera salido desde adentro hacia afuera. Yo soy Ramón Gutiérrez, dijo. Llegué aquí hace 2 años para investigar las desapariciones. El árbol me mostró la verdad. Me mostró que todos los que venimos aquí estamos destinados a quedarnos. Eso es imposible, murmuré, retrocediendo hacia mi campamento. Ustedes no pueden estar. ¿Muertos? La mujer sonrió, y en su sonrisa había una tristeza infinita. La muerte es solo otra forma de existir. El árbol nos enseña eso. Nos libera de la carga de la vida, pero nos permite permanecer. Para siempre. Venimos a advertirle, ingeniero, añadió el hombre de la camisa de cuadros. Esta noche, cuando caiga el sol, el árbol le hablará directamente. Le mostrará visiones de todo lo que podría tener si se rinde a él. Familia, amor, éxito, una vida sin preocupaciones. Pero son mentiras hermosas. Trucos para atraerlo hacia las raíces. ¿Cómo puedo detenerlo? Pregunté desesperadamente. Los tres intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa que me heló la sangre. No puede, dijo finalmente Ramón. Nadie puede. El árbol es muy viejo, muy poderoso. Ha estado aquí desde antes que llegaran los aztecas. Tal vez desde antes que llegaran los humanos a esta tierra. Se alimenta de nosotros porque necesita nuestra energía vital para seguir creciendo, para seguir existiendo. Pero entonces, ¿por qué me advierten? Grité. Si no se puede detener, ¿por qué me dicen esto? Porque todavía hay una parte de nosotros que recuerda lo que es ser humano, susurró la mujer. La parte que lamenta lo que le pasará a usted, y a todos los que vendrán después. Una cosa más, ingeniero, añadió el hombre de la camisa de cuadros mientras las tres figuras comenzaban a desvanecerse como humo. El fuego. El árbol teme al fuego. Pero tendría que ser un fuego muy grande, más grande de lo que un hombre solo podría hacer. Y entonces desaparecieron, dejándome solo con el conocimiento terrible de mi destino. Pasé el resto del día preparándome frenéticamente para lo que vendría. Revisé mi radio satelital, pero solo conseguía estática. Traté de llamar por teléfono satelital, pero la señal se cortaba cada vez que marcaba. Era como si el bosque mismo interfiriera con cualquier intento de comunicación con el mundo exterior. Consideré huir, pero sabía que era inútil. Los senderos que había seguido para llegar parecían haberse desvanecido. Cuando traté de regresar por donde había venido, me encontré caminando en círculos, siempre regresando al claro donde estaba el pino gigante. Estaba atrapado. Al caer la tarde, la temperatura descendió más abruptamente que la noche anterior. Para las 6, ya se estaba formando escarcha en las hojas, y mi aliento salía en nubes densas. Pero lo más extraño era que no sentía frío. Era como si algo me estuviera manteniendo caliente desde adentro. Encendí la fogata más grande que pude, usando toda la madera seca que había recolectado durante el día. Las llamas saltaron altas y brillantes, creando sombras danzantes en el tronco del pino. Pero incluso con el fuego rugiendo a pocos metros de distancia, las sombras parecían moverse independientemente de las llamas, como si tuvieran vida propia. Los susurros comenzaron exactamente a las 8:30 de la noche. Esta vez no eran las voces fragmentadas de la noche anterior. Era una sola voz, clara y seductora, que parecía venir no solo del árbol, sino de toda la naturaleza alrededor de mí. Enrique, mi querido Enrique. Has venido tan lejos para encontrarme. Has sufrido tanto en tu búsqueda de la verdad. Déjame mostrarte lo que realmente viniste a buscar. De repente, el aire frente a mí se distorsionó como el calor sobre el asfalto en verano. Se formaron imágenes, tan reales que podría haberlas tocado. Vi mi oficina en la Ciudad de México, pero transformada. Era más grande, más lujosa. Había diplomas en las paredes que no recordaba haber obtenido, premios que nunca había ganado. Mi escritorio era de caoba pulida, y a través de las ventanas podía ver un panorama espectacular de la ciudad. Puedes tener todo esto, susurró la voz. Reconocimiento, respeto, riqueza. Solo tienes que quedarte conmigo. Solo tienes que dejar que te abrace. Las imágenes cambiaron. Ahora veía a una mujer hermosa de pelo oscuro y ojos verdes sonriéndome desde la puerta de una casa que reconocí como mi sueño de hogar perfecto. Tenía un niño en brazos, un niño que me miraba con mis propios ojos. Familia, murmuró la voz.
El amor que siempre has buscado. La esposa perfecta, hijos que te adorarán. Todos esperándote, todos deseando que regreses a casa. Pero no puedes tenerlo si te vas. Solo si te quedas aquí, conmigo, para siempre. Lágrimas corrían por mis mejillas sin que me diera cuenta. Las visiones eran tan reales, tan hermosas, que cada fibra de mi ser quería creer que eran posibles. Comencé a caminar hacia el árbol, hipnotizado por las promesas. Pero entonces recordé las palabras de los espíritus, son mentiras hermosas. Con un esfuerzo sobrehumano, cerré los ojos y me volví hacia la fogata. Las imágenes se desvanecieron con un grito de frustración que parecía venir del mismo centro de la tierra. No puedes resistirte para siempre, gruñó la voz, perdiendo toda su seducción anterior. Nadie puede. Tarde o temprano, vendrás a mí. Todos vienen a mí. El fuego de mi fogata comenzó a apagarse a pesar de la madera abundante. Una por una, las llamas se extinguieron hasta que solo quedaron brasas moribundas. En la oscuridad que siguió, pude ver que el tronco del pino brillaba con una luz verdosa y enferma. Y entonces comenzó el verdadero horror. La corteza del pino no solo se movía ahora, se abría. Como una herida gigantesca que se despegaba lentamente, el tronco se partió verticalmente, revelando un interior hueco que pulsaba con vida antinatural. Desde esa cavidad emergieron las víctimas del árbol. No eran como los 3 espíritus que me habían visitado durante el día. Estos eran los cuerpos reales de los muertos, preservados perfectamente en el interior del pino pero transformados en algo grotesco. Sus ojos brillaban con la misma luz verdosa del árbol, y sus movimientos eran mecánicos, como marionetas controladas por un titiritero invisible. Reconocí al hombre de la camisa de cuadros entre ellos, pero ahora su cuerpo estaba cubierto de corteza y sus manos habían sido reemplazadas por ramas retorcidas. La mujer del huipil tenía raíces creciendo de sus ojos vacíos, y hojas brotaban de su boca cada vez que trataba de hablar. Había docenas de ellos. Hombres, mujeres, niños, todos en diferentes estados de fusión con la materia vegetal. Algunos todavía parecían humanos excepto por detalles terribles, dedos convertidos en ramitas, cabello transformado en musgo, piel que se había vuelto rugosa como corteza de árbol. Se movían en un círculo lento alrededor de mi campamento, manteniendo siempre la misma distancia del fuego moribundo. Sus bocas se abrían y cerraban al unísono, creando un canto funeral que me helaba hasta los huesos. Únete a nosotros, la soledad se acaba aquí, el dolor se acaba aquí, únete a nosotros para siempre. El más terrible de todos era un niño de no más de 10 años, con la mitad de su rostro cubierto por corteza y pequeñas flores silvestres creciendo de sus órbitas oculares. Se acercó más que los otros y extendió una mano que era mitad carne, mitad rama. No duele, me dijo con voz de hojas secas. Es como dormir, pero mejor. Nunca más tendrás frío. Nunca más tendrás hambre. Nunca más estarás solo. La tentación de tomar su mano era casi irresistible. El cansancio, el terror, la desesperación de las últimas 2 noches me habían dejado agotado mental y físicamente. Parte de mí quería simplemente rendirse, dejar que el proceso tomara su curso y terminar con este horror de una vez por todas. Pero entonces miré mi motosierra. Estaba donde la había dejado, junto a mi equipo de trabajo. La voz del espíritu del guardabosques resonó en mi memoria, el fuego. El árbol teme al fuego. Pero tendría que ser un fuego muy grande. Una idea loca comenzó a formarse en mi mente. No podía hacer un fuego lo suficientemente grande para dañar al árbol ancestral. Pero tal vez podría hacer algo más. Con movimientos lentos y cuidadosos, para no alertar a las criaturas que seguían danzando alrededor de mi campamento, me acerqué a mi equipo. La motosierra estaba fría al tacto, pero cuando tiré de la cuerda de arranque, el motor rugió a la vida con un sonido que cortó la noche como un grito de guerra. Los muertos vivientes retrocedieron inmediatamente, sus formas ondulando como si fueran de humo. El niño mitad árbol siseó como una serpiente y se cubrió los oídos con manos que ahora eran completamente de madera. No, rugió la voz del pino, y esta vez no había nada de seductor en ella. Era puro odio, pura malevolencia ancestral. No puedes lastimar a los míos. Ellos son parte de mí ahora. Pero ya había descubierto la primera debilidad del árbol, el sonido de máquinas modernas lo perturbaba. Los muertos retrocedieron aún más cuando aceleré el motor, y algunas de las partes vegetales de sus cuerpos comenzaron a marchitarse. Sin embargo, sabía que esto era solo temporal. El combustible de la motosierra no duraría para siempre, y una vez que se acabara, estaría completamente indefenso. Necesitaba un plan mejor. Corrí hacia mi camioneta, que había quedado estacionada al borde del claro. Por suerte, el tanque de gasolina estaba casi lleno. Saqué una manguera de mi equipo de emergencia y comencé a sifón del combustible hacia varios contenedores vacíos. Los muertos vivientes me siguieron, pero mantuvieron su distancia mientras el motor de la motosierra siguiera rugiendo. Eran como vampiros antiguos huyendo de la luz del sol, excepto que lo que los repelía era el sonido de la tecnología moderna. ¿Qué crees que estás haciendo? La voz del árbol ahora venía de todas direcciones a la vez. No puedes destruirme. He existido por milenios. He sobrevivido sequías, inundaciones, incendios forestales. Soy eterno.
Tal vez, grité por encima del rugido del motor. Pero no eres invulnerable. Había llenado 4 contenedores con gasolina cuando la motosierra comenzó a toser y fallar. El combustible se estaba acabando. En unos minutos, estaría completamente indefenso. Los muertos vivientes se dieron cuenta y comenzaron a acercarse de nuevo, sus ojos brillando con anticipación hambrienta. Era ahora o nunca. Corrí hacia el pino gigante con el primer contenedor de gasolina, derramando el combustible en un círculo alrededor de las raíces expuestas. Los muertos vivientes gritaron como bancees y se abalanzaron sobre mí, pero la motosierra aún tenía suficiente combustible para un último esfuerzo. Aceleré el motor al máximo y lo usé como arma, cortando a través de las formas espectrales que trataban de detenerme. No podía herirlos realmente, eran más espíritu que carne, pero el sonido y la vibración de la máquina los perturbaba lo suficiente para mantenerlos a raya. Detente, rugió el árbol, y por primera vez en su voz había algo parecido al miedo. No sabes lo que haces. Si me destruyes, liberarás fuerzas que han estado contenidas por siglos. Ya no me importa, grité, derramando el segundo contenedor de gasolina contra el tronco masivo. Prefiero liberar lo que sea que dejar que sigas matando gente. El pino comenzó a retorcerse violentamente, sus ramas golpeando el aire con furia sobrenatural. Algunas ramas se quebraron y cayeron, casi aplastándome. Pero seguí corriendo, derramando el combustible hasta que los 4 contenedores estuvieron vacíos. La motosierra finalmente se quedó sin combustible y se apagó con un gemido moribundo. Los muertos vivientes se abalanzaron sobre mí inmediatamente, pero yo ya tenía mi encendedor en la mano. Si me atrapan, nos vamos todos juntos, amenacé. Se detuvieron a pocos metros de distancia, sus formas ondulando con indecisión. Podía ver el conflicto en sus ojos, querían detenerme, pero sabían que si me tocaban mientras tenía el encendedor, todo el lugar se convertiría en un infierno. Por favor, susurró el niño mitad árbol, y por un momento su voz sonó completamente humana. No lo hagas. Si destruyes el árbol, nosotros también moriremos. De verdad esta vez. No habrá regreso. Lo sé, respondí, y las lágrimas corrían por mi rostro. Lo siento mucho. Pero no puede continuar así. Tienes razón, dijo una voz nueva. Me volví y vi a Ramón, el guardabosques, parado a la orilla del claro. Pero esta vez se veía diferente. Más sólido. Más real. Hemos estado atrapados aquí por décadas, algunos por siglos, continuó. Viviendo una existencia que no es vida ni muerte. Es hora de que termine. Ramón, no, suplicó la mujer del huipil. Si nos vamos, estaremos solos. Verdaderamente solos. Ya estamos solos, respondió él tristemente. Hemos estado solos desde el momento en que el árbol nos tomó. Esto no es compañía. Es prisión. Se volvió hacia mí con determinación en sus ojos espectrales. Hazlo, ingeniero. Libéranos. Encendí la llama. El fuego se extendió más rápido de lo que había anticipado. La gasolina se encendió con un rugido que sacudió todo el bosque, y las llamas saltaron inmediatamente hacia las ramas más bajas del pino gigante. El árbol ancestral gritó, no con voz, sino con un sonido que venía del mismo núcleo de la tierra, un lamento que hizo que cada animal a kilómetros de distancia huyera despavorido. Los muertos vivientes no corrieron. En el momento en que las llamas tocaron el tronco, comenzaron a disolverse como niebla bajo el sol. Pero en lugar de terror, vi alivio en sus rostros. El niño mitad árbol me sonrió con lo que quedaba de su rostro humano antes de desvanecerse en una espiral de luz dorada. Gracias, susurró Ramón antes de que su forma se desintegrara completamente. Gracias por liberarnos. Pero el árbol no moriría sin pelear. Las raíces comenzaron a emerger de la tierra como serpientes gigantescas, azotando el aire con furia desesperada. Una me pasó tan cerca que pude sentir el viento de su movimiento. Otra se estrelló contra el suelo donde había estado parado apenas un segundo antes, abriendo un cráter de varios metros de profundidad. El fuego siguió extendiéndose, pero el pino era tan masivo que tomaría horas quemarlo completamente. Y no estaba seguro de tener horas. Las raíces se movían cada vez más frenéticamente, tratando de aplastarme antes de que el fuego pudiera consumir completamente al árbol. Entonces recordé algo que había visto durante mi primer día, las cavidades en las raíces, los pequeños túneles que pensé que servirían apenas para que pasara un niño. Corrí hacia el sistema de raíces expuestas, esquivando por poco otra raíz que se estrelló donde había estado mi cabeza. Encontré una de las cavidades más grandes y me introduje en ella justo cuando otra raíz se estrelló contra la entrada, sellándome parcialmente adentro. El túnel era más profundo de lo que había calculado. Me arrastraba en la oscuridad total, con solo el sonido de mis propios jadeos y el rugido distante del fuego arriba. El aire estaba espeso y tenía un sabor metálico que me recordaba a la sangre. Después de lo que pareció una eternidad, el túnel se abrió en una caverna natural bajo las raíces principales del árbol. Mi linterna iluminó una escena que me quitó el aliento. Estaba en el corazón del pino ancestral. Las paredes de la caverna eran raíces vivas entrelazadas, pulsando con una luz verdosa enfermiza. Y en el centro, como un altar grotesco, había una masa de materia orgánica que era parte planta, parte animal, parte algo que no tenía nombre.
Era el cerebro del árbol. Su conciencia malévola dada forma física. Y estaba muriendo. La masa se retorcía en agonía mientras el fuego de arriba comenzaba a filtrarse hacia abajo. Grietas aparecían en su superficie, de las que brotaba un líquido negro que se evaporaba inmediatamente al contacto con el aire. Milenios, gimió una voz que parecía venir de la masa misma. He existido por milenios. He visto el ascenso y la caída de civilizaciones. He alimentado mi hambre con la esencia de miles. Y un solo humano insignificante me destruye. No soy insignificante, respondí, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. Soy lo que ustedes nunca entendieron. Soy alguien que se preocupa por otros más de lo que se preocupa por sí mismo. La masa se contrajo violentamente, como si mis palabras le causaran dolor físico. Moriré, susurró. Pero no moriré solo. Cuando mi esencia se libere, buscará otro huésped. Otro árbol, en otro bosque. Y comenzará de nuevo. Tal vez, admití. Pero no será mi problema. Y con suerte, la próxima persona que se encuentre con algo como tú será más inteligente y más valiente de lo que fui yo. El fuego finalmente alcanzó la caverna. Las llamas lamieron las paredes de raíces, y la temperatura se elevó dramáticamente. Era hora de irse. Regresé por el túnel lo más rápido que pude, con el rugido del fuego creciendo detrás de mí. Cuando finalmente emergí, todo el claro estaba en llamas. El pino gigante era una antorcha de 50 metros de altura, iluminando el cielo nocturno como un faro diabólico. Corrí hacia mi camioneta, que milagrosamente había sobrevivido al caos. Arranqué el motor y me alejé a toda velocidad, viendo en el espejo retrovisor cómo las llamas se extendían al resto del bosque. El incendio duró 3 días y destruyó casi toda la reserva natural No. 347. Los bomberos que llegaron para controlarlo reportaron que era el fuego más extraño que habían visto, ardía hacia arriba en lugar de extenderse horizontalmente, como si algo estuviera alimentándolo desde abajo. Cuando finalmente se extinguió, no quedaba nada del pino ancestral excepto un cráter carbonizado donde habían estado sus raíces. Los investigadores oficiales atribuyeron el incendio a causas accidentales relacionadas con actividad de campismo no autorizada. Nunca reporté oficialmente lo que había encontrado. En su lugar, redacté un informe técnico recomendando que el área fuera declarada zona de alto riesgo de incendio y cerrada permanentemente al público. Mi recomendación fue aceptada sin cuestionamientos. Los cuerpos que encontré enterrados alrededor del árbol nunca fueron recuperados, se desintegraron completamente en el fuego, como si hubieran estado esperando décadas para poder descansar en paz. Pasaron 6 meses antes de que pudiera dormir una noche completa sin pesadillas. Un año antes de que pudiera caminar solo en un bosque sin sentir que algo me observaba desde las sombras. Pero hay algo que nunca le he contado a nadie, algo que descubrí cuando revisé las fotografías que tomé durante mi estancia en el bosque. En una de las fotos del pino gigante, tomada el primer día antes de que comenzaran los susurros, hay algo extraño en el fondo. Entre los árboles más pequeños, casi oculto por las sombras, se puede ver la silueta de otro árbol masivo. Uno que no recordaba haber visto durante mi estancia. He estudiado mapas de la región, he consultado con otros guardabosques, he revisado imágenes satelitales. Ese árbol no aparece en ningún registro oficial. Pero está ahí, en mi fotografía. Esperando. A veces, en las noches silenciosas cuando el viento sopla desde el norte, juro que puedo escuchar ecos de aquellos susurros. No del pino centenario, ese demonio está muerto, sino de su hermano, en algún bosque lejano, cantando su canción seductora a viajeros incautos. Por eso ya no trabajo solo. Por eso siempre llevo una motosierra extra y suficiente gasolina para incendiar un bosque entero si es necesario. Y por eso, cuando leo en los periódicos sobre desapariciones inexplicables en áreas forestales remotas, no puedo evitar preguntarme si alguien más ha escuchado los susurros que no debería escuchar. Los bosques de México guardan secretos ancestrales. La mayoría es mejor dejarlos enterrados. Pero algunos están despertando después de siglos de sueño, hambrientos y listos para cazar de nuevo. Y la próxima vez, tal vez no haya nadie lo suficientemente valiente o lo suficientemente loco para detenerlos.